Este día vamos a hablar de lo que es la familia. Y si ustedes se percatan en su pantalla, pues hay una imagen que está compuesta por un papá, una mamá y dos hijitos, más su mascota, ¿verdad? ¿Sí lo observan? Sí, 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 Ok. sí. Bueno, yo elegí esta imagen porque en realidad esta es un prototipo de una familia nuclear, una familia que en la sociedad es básica, dado que esta es la generación y la perpetuidad de la familia dentro de un marco social. Para iniciar, me gustaría decirles que el tema que hoy nos toca es hablar de la familia como un sistema. Y un sistema es un conjunto de partes, perdone, tengo un poquito de tos, coordinadas en una interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. Eso es un sistema que von Bertalanffy, que es un hombre estudioso de estos parámetros conocidos como sistema, dice que esto que se define como sistema, nosotros lo podemos utilizar para concebir a la familia dentro de una sociedad. En realidad, se dice o se da por hecho que esta unidad que se conoce como familia, que está integrada por varias personas, es muy importante tomarlo como un sistema porque cada uno de sus miembros va a interactuar con el otro y cada una de las decisiones de sus miembros puede afectar o ayudar al otro, ¿sí? ¿Sí estoy siendo clara? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Si voy muy rápido, me dicen, por favor, ¿sí? Sí, claro, gracias. Ok. Esto avanza. Vamos a ver si se atoró esto. Bueno, ¿qué es la familia? La familia como un sistema normalmente o tradicionalmente se ha visto desde una manera lineal, es decir, causa-efecto. Lo que en realidad no es una visión acertada, es una visión errónea. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista tanatológico como acompañantes, ¿no?, de un proceso familiar. Porque dentro de una familia no debe haber culpables, ¿sí? Más bien lo que debe existir o a lo que nosotros debemos voltear es saber cuáles son las condiciones que dentro de esta interacción están condicionando un conflicto familiar o un atraso en una recuperación de nuestro paciente, porque casi siempre nosotros vamos a tener a una persona frente a nosotros que es la que está solicitando el apoyo para resolver un conflicto o una confusión o una necesidad por una pérdida. Y cuando esa persona se acerca a nosotros, no quiere decir que sea un individuo solo. La mayor parte de las veces tiene una familia como respaldo, sea esta biológica o sea esta una familia a la que él llegó, a la que fue incrustado, como en el caso de la adopción. Los problemas y síntomas se deben precisamente a las deficiencias de esa interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema, porque no se entiende como un sistema. Entonces, esta familia, como decíamos, no debe ser vista de una manera lineal, o sea, como que todos en un mismo rango, sino de una forma circular, de una manera en la que todos tengan una participación, porque cada una de las acciones que tenga un integrante de esa familia, como lo había comentado antes,
va a repercutir en el otro, ¿sí? O viceversa, va a ser como una secuencia de acción, reacción, acción, reacción. ¿Por qué es muy importante esto? Pues porque esa persona que está frente a nosotros, muchas de las veces ella misma está incurriendo en esas acciones y en esas reacciones que perpetúan su pena, su dolor, su sufrimiento, y no lo comprende, piensa que es una agresión, a veces piensa que es una agresión, a veces piensa que es una indiferencia, a veces piensa que no está siendo tomado en cuenta, pero no se percata de cuál es su presencia y su actuar dentro de ese sistema. Entonces nosotros cuando escuchamos a nuestro paciente, pues debemos indagar un poco más en relación a cómo es su familia, cómo fue su familia anteriormente, porque de acuerdo a ese conocimiento podemos diseñar estrategias para poder apoyarle, ¿sí? ¿Hasta aquí está bien? Sí. Okay. Sí, está correcto. El comportamiento. El comportamiento de todo un sistema familiar no puede ser explicado por el resultado de sus conductas de todos los miembros. Lo que ocurre a una persona en la familia afecta a todas las demás, ya lo hemos venido diciendo, y la finalidad de este sistema y de todo sistema sería un equilibrio entre sus partes. Esta equifinalidad que sería buscar ese equilibrio está presente cuando estos miembros de esta familia pueden alcanzar el mismo resultado final a partir de condiciones iniciales diferentes. Pues, por decir un ejemplo, ¿no? Hay alguien en la familia que desea ser escuchado, pero cada vez que esa persona emite un comentario o hace una observación, siente que es tomada como agresión y su familia le responde de una manera que ella no espera y que no desea. Entonces el trabajo, creo, estaría en buscar cuál es el tono, cuál es la intención, cuál es la expresión que emite la persona por la que todos los demás responden de esa manera. Y cuando ya tenemos el conocimiento de esta persona que nos está solicitando el apoyo, pues sería ir a conocer el contexto de su familia, que lo que nosotros podríamos llamar como una terapia familiar, conocer el contexto y poco a poco identificar dónde es que se están atorando la comunicación, que esa es la parte más importante de un sistema familiar, la comunicación. El comportamiento de la familia también se dice que mantiene un constante equilibrio entre sus fuerzas que van buscando una homeostasis o un término medio y las capacidades de transformación. Esto siempre va a ser con el propósito de asegurar una continuidad y un crecimiento en sus integrantes. Esto es lo ideal. O sea, esto es lo que todo sistema familiar debería estar buscando. Pero no siempre se sucede en esta condición. Ya más adelante vamos a observar que esto a veces no es así. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Dice, recomendaciones al trabajar con familias como un sistema. Aunque predominantemente su consulta la realiza un paciente de manera individual, pues hay que considerar que este paciente pertenece a un grupo, a un clan, a un sistema familiar y que tiene las propiedades o capacidades de un sistema abierto, que la enfermedad o el síntoma va a servirnos para algo en la organización interaccional de la familia. Es decir, lo que nosotros como terapeutas digamos, hagamos y propongamos,
va a ser muy importante para el equilibrio de esta familia como sistema. Y se ve como un sistema porque la sociedad requiere de una organización, por eso es que es el término sistema familiar. Cuando nosotros abordemos a un paciente, como les decía, hay que buscar, hurgar en el contexto familiar, y lo que nos puede traducir en un mayor provecho, pues sería conocer cómo está estructurada esta familia, cómo interactúan en un subsistema, o sea, cada uno de sus miembros entre sí, y en qué etapa evolutiva vive esta familia. O sea, porque la familia va evolucionando, ¿no? En todos los aspectos. Si nosotros logramos que nuestro paciente, nuestro participante tenga confianza y su familia también tenga confianza en nosotros, de alguna manera pasamos a formar parte de ese sistema familiar como un recurso para lograr un cambio o un mejor equilibrio dentro de este sistema familiar. Dado que uno de los miembros se presentó a buscar ayuda, algo está pasando dentro de la familia que no está proveyendo de los recursos necesarios para que este individuo se sienta en la confianza de hablar con su familia y de buscar el apoyo con ellos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hasta ahí bien? Sí, vamos bien. ¿Qué es la estructura familiar? Bueno, la estructura de la familia es un grupo social, y conocer esta estructura ayuda a tener una idea de los tipos de familia que se han descrito por pues, personas que se han dedicado a estudiar esto, cómo está conformada esa familia y cuáles son sus principales características. Es muy importante conocer la estructura familiar porque eso pues, nos va a permitir tener un parámetro, una idea de cómo se fueron conduciendo los antepasados de esa persona, los presentes que viven con ella, y generar estrategias que le puedan servir o ayudar. Los tipos de... bueno, recordemos que la estructura es cómo está conformada la familia. ¿Sí? Me regreso un poquito para que tengamos pendiente, tengamos en mente qué es la estructura y qué son los tipos de familia, y luego cómo es que vamos a trabajar. ¿Sí? Dice, desde una visión evolucionista se señala a la familia pasando por diferentes etapas en la historia humana, a través de las siguientes estructuras. El clan, que fue de las primeras asociaciones familiares que se hicieron, que se formaron, y que no estaba hecho solo por una sola familia, sino era un grupo de personas que se instituían o se instalaban en un sitio, y pues eran una gran cantidad de personas. A eso se le llama el clan. Una familia extensa, que es cuando a una familia nuclear se le van agregando otras familias, y la familia nuclear, que es la familia base, ¿verdad? Que está formada por una pareja de adultos que se hacen cargo de uno o más hijos biológicos. Esta es una familia nuclear. La familia monoparental, que consiste en que solo uno de los padres, se hace cargo de la unidad familiar. Es decir, pues a veces cuando se separan los papás o se abandonan, uno de ellos se hace responsable de los hijos, o que enviuda, o que se divorcia también. Pero hay parejas, hay personas que no se sienten en capacidad de hacerse cargo de sus hijos y le dejan el trabajo al otro. La familia adoptiva, que hace referencia a los padres que adoptan a un niño o niña, y no son padres biológicos, pero pueden desempeñar un rol como educadores, como proveedores, como una familia verdaderamente constituida y equilibrada, aunque los hijos pues no sean propios, no sean biológicos, ¿sí? La familia sin hijos, que es, aunque no hay hijos, son dos personas formando un sistema,
que es de 2 y que hay que contarlas como familias. Familia de padres separados. Los progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A diferencia de las familias que son monoparentales, ambos padres comparten obligaciones. Vean qué importante es esto, porque aquí hay un equilibrio de cargas, por tanto hay una homeostasis familiar. Cuando los dos papás deciden separarse, pero separarse en su relación amorosa, pero no disociarse de la relación que les corresponde como facilitadores y formadores de sus hijos, y comparten esa importante labor. La familia compuesta, que se caracteriza por estar formada de varias familias nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de la pareja. Ahora sí que como de manera chusca se dice los tuyos, los míos y los nuestros. Ajá, forman una familia bastante sui generis porque pues están los hijos de él o los hijos de ella, los hijos de ella o los hijos de los dos. Uh-huh. También esta condición pudiera a veces generar alguna complicación dentro de la interacción de la familia, y es muy importante conocer que si los papás o los hijos de unos de los padres están teniendo alguna complicación dentro de la dinámica familiar, tal vez sean ellas los que acudan a nosotros para poder discernir o clarificar cuál es el estatus, cuál es la necesidad, y poderla expresar al interior de su núcleo familiar. ¿Sí? Hay familias muy bien equilibradas que son compuestas. Entonces, es valioso observar cómo esas familias compuestas pueden vivir en una homeostasis. Es muy importante que pongamos nuestros ojos en esas dinámicas que ellos realizan, porque nos pueden servir como ejemplo para nuestros pacientes. La familia homoparental, que es la que está caracterizada por dos padres del mismo sexo, que son padres o madres homosexuales, que adoptan a un hijo. También puede haber familias homoparentales formadas por dos madres, ya lo hemos dicho, aunque esto actualmente, aunque ya es aceptado, sigue siendo un debate social muy importante, porque se tiene la idea errónea de que la homosexualidad es una perversión. Y entonces pensamos que los hijos que ellos pudieran estar teniendo pueden tener una fuerte carga de inclinación hacia la homosexualidad o a otras perversiones sexuales, y esto es una falsedad completa. Entonces, deberíamos nosotros estar conociendo que hay padres homosexuales o madres homosexuales que son bastante buenos facilitadores de la educación y de la seguridad de los niños, para poder ayudar en dado caso que se presentara la necesidad de un paciente que esté formando parte de esa familia homoparental y esté teniendo alguna complicación. Luego están las familias extensas, que se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia. Por ejemplo, cuando se vive con los abuelos, los papás, nosotros como familia nuclear y los hijos. Y cuando los padres tienen que irse a otro lugar, que dejan a cargo de tíos o hermanos o primos o abuelos, la crianza de los hijos, pero que todos convergen en una misma casa. Esa es una situación muy frecuente en nuestro país. Tenemos una cultura muy paternalista y los abuelos tienen un lugar preponderante en nuestra crianza de nuestros hijos.
¿Cómo podemos nosotros identificar situaciones que pudieran estar condicionando en los participantes algunas de las patologías o algunos de los trastornos psicoafectivos que estén presentando? Fíjense que hay una estrategia, una herramienta muy valiosa que se llama familiograma. Bueno, no me detuve hasta lo que yo había explicado, pero no sé si hay alguna duda de lo que hablamos. No, está muy claro. Para mí está muy claro. Okay. No, está claro. ¿Ustedes han escuchado hablar de esta herramienta que se llama familiograma? Sí. Ok, ¿la conocen? Sí, yo, bueno, en mi caso más o menos. ¿La ha desarrollado? Sí, En el trabajo que usted realiza es muy importante tener un familiograma. sí. Ok. Bueno, este es un instrumento de atención familiar que permite identificar por medio de gráficas los miembros y la estructura de una familia, la relación que pueda existir entre ellos, la dinámica familiar. Nos da de una manera muy rápida y bastante clara los patrones familiares que se pueden estar suscitando dentro de este sistema familiar. Y también nos permite identificar problemas de salud muy importantemente y con esto nosotros podemos de una mirada rápida informarnos más o menos de cuáles son las probables cosas que puede estar sufriendo o situaciones que puede estar sufriendo nuestro paciente. Entonces, no sé si Araceli como psicóloga sí tiene esa ocupación del familiograma. Sí, de hecho sí lo he utilizado últimamente, no por el tipo de trabajo que realizo ahora, pero sí lo he utilizado. Entonces estamos hablando que tienen un conocimiento bastante bueno de lo que implica usar un familiograma. Sí, claro, en mi caso también lo he utilizado en algunas ocasiones, aunque ahorita en este momento no lo estoy utilizando porque también no estoy en esa misma área, pero sí lo he desarrollado. Ok, para un tanatólogo es muy importante el familiograma. Realmente a mí en lo personal no me gusta mucho, no me gusta hacerlo, pero tiene una utilidad sumamente valiosa para el conocimiento o la primera visión de nuestro paciente y posterior para irle platicando a él que hay conductas y enfermedades que se repiten y que de las que por alguna circunstancia, al no tener información de sus familias anteriores, pues no se da cuenta que puede estar repitiendo patrones, ¿verdad? Sí, de hecho es una herramienta así como una radiografía rápida de la familia en general y sí ayuda a tomar, pues de entrada algunas decisiones. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Ok. Bueno, entonces este es el familiograma, ya dijimos que es un instrumento que nos ayuda, me voy a regresar tantito, que nos permite identificar por medio de gráficas los miembros y estructura de una familia y la relación que existe entre ellos, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, ahora vamos a ver los símbolos que se utilizan en ese familiograma. Y aquí en su pantalla seguramente verán que ya los conocen. La mujer se identifica con un círculo, el hombre pues con un cuadrado. Ay, perdón. El matrimonio, que sería a la izquierda el hombre y a la derecha la mujer en un símbolo que para el hombre es el cuadrado, para la mujer el círculo y una línea que los une. Cuando es matrimonio, es una línea completa. Cuando es unión libre, esta línea es punteada. ¿Sí? ¿Observamos esto? Sí. Ok. Aquí dice que se casaron, ¿verdad?
a los 22. Y luego dice matrimonio con hijos. Si son de la pareja, se ubican debajo de la línea descendente. Este es el varón con un símbolo cuadrado, esta es la mujer con un símbolo circular, la línea que los une, una línea que converge para hacer la línea de los descendientes, que sería en este caso aquí. ¿Sí observan lo que estoy yo remarcando? Sí. Sí. Esto es un ¿qué? Un varón. Un varón. Un varón. Y luego una mujer, ¿verdad? Sí. Perdón. Y luego otro varón, ¿verdad? Sí. Y otra mujer. Dice, esta es la forma de ubicación de los hijos del matrimonio. De izquierda a derecha, el primogénito, eso sería en la izquierda, y el hijo menor a la derecha, ¿verdad? Sí. De acuerdo al símbolo, el símbolo será de acuerdo al sexo de cada uno de esos hijitos. Ok, familias que conviven. Aquí tenemos a un hombre con una mujer que se casaron, tuvieron una hija, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo observan? Sí. Y Sí. esta hija se casó, y de ese matrimonio obtuvieron 3 hijos. Estos ya serían, si nos vamos a ya serían nietos, ¿verdad? Los nietos, sí. Es correcto, que tiene 2 nietos varones, una nieta mujer. Y aquí esta línea nos dice la convivencia. ¿Quiénes son los que conviven más? Es el esposo, la esposa, la abuelita y 2 de los nietos. ¿Sí ven? Sí, una hija y un hijo. Bueno, un nieto y una nieta. Es correcto. Convive el matrimonio con 2 hijos y la abuela. Están fuera el abuelo y el hijo mayor. ¿Qué pasó ahí? Entonces ya es una tarea de investigar, porque si vamos a suponer que nuestro participante sea el nieto mayor, entonces tendríamos que estar observando por qué no está conviviendo con los demás. ¿Con quién está conviviendo él? Nos da una idea de que algo está sucediendo aquí, sea geográfico o sea dentro de la dinámica familiar. ¿Sí? Luego habla de la persona fallecida. La persona fallecida se encierra con una X. Bueno, más bien se escribe la X al interior del símbolo y se pone la edad del fallecimiento. Si observan, esta mujer que falleció, ¿a qué edad? 81 años. A los 81. Y el hombre, 75 años. Y luego también dice muerte al nacer. Así se simboliza con un círculo y una X. ¿Sí? Pero esta rayita debe existir, a diferencia de lo que es de la mujer. Aquí esta rayita debe existir. Si supongamos que esta mujer tuvo una niña fallecida, cuando hagamos su línea tendríamos que estar marcándola así. ¿Sí? Ay. Separación. Cuando un matrimonio se separa, entonces se dibuja una línea punteada, donde el matrimonio tiene una ruptura, ¿sí? Pero no están divorciados, ¿sí? Aquí ellos dicen, se casaron a los 22 y se separaron a los 28, ¿sí? Separación. Cuando ya se divorcian, entonces se ponen 2 líneas, pero no punteadas, sino completas. Continuas. Ajá, continuas.
y se escribe, se casaron a los 22 años, se separaron a los 28, pero se divorciaron hasta los 40 años. ¿De qué nos habla ahí que el divorcio haya sido a tanta distancia? ¿De qué creen ustedes que nos pueda hablar eso? Pues pueden ser muchos factores, ¿no? Puede ser que la separación se debió a una situación compleja. Ajá. Ya no era el deseo precisamente de divorciarse, sino solamente poner distancia de por medio, ¿no? Es correcto. A que no estaban totalmente convencidos, ¿verdad? Alguna de las partes. Sí, es correcto. Bueno, pues eso es muy importante. Por eso esta grafiquita, pues nos ayuda bastante. Luego dice que los hijos mellizos se colocan dos líneas convergentes y terminan en cuadrado o triángulo según sea el género de los bebés. Los hijos gemelos se dibujan dos líneas convergentes y se unen los círculos o cuadrados según el género. Los hijos adoptados se dibujan líneas punteadas o se coloca una A, adoptado, ¿sí? Sí. El aborto. Si el aborto es, fíjense cómo esto es bien importante. Si el aborto es espontáneo se pone un punto negro, si es inducido se coloca una X. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una pérdida, el duelo por pérdida realizado por el aborto es muy complicado. Parece tan sencillo tomar una decisión de un aborto, pero es muy difícil las consecuencias y las complicaciones psicoafectivas que se generan. ¿Verdad, Araceli? Sí, así es. Porque la mujer puede estar atravesando posterior a ese aborto de una depresión. Y esa depresión puede irse ahondando si no tiene el acompañamiento y el tratamiento que debe de ser para que ella pueda procesar este duelo. Parece muy sencillo porque hay mujeres que se restablecen físicamente muy rápido después de un aborto, sea inducido o sea espontáneo, pero la parte psicoafectiva y los trastornos hormonales que pueden influir en ese complejo, en esa compleja respuesta de posaborto, nos pueden dar situaciones muy complejas, de muy difícil control. Entonces, cuando llega a nosotros alguien que está atravesando por una depresión fuerte o aislamiento o alguna otra dificultad que se esté presentando en su parte, en su esfera emocional, saber que esta mujer pudo haber sido o tenido un aborto o que el varón estuvo en esa situación. A veces pensamos que los varones no sienten, no les duele perder a su hijo, pero en realidad sí es muy doloroso para ellos la pérdida de un hijo no nacido, o sea que está apenas en formación. Las ilusiones, las necesidades afectivas se ven lastimadas fuertemente por esta condición. Sí, incluso en los abortos inducidos después vienen situaciones muy complejas, por ejemplo, el autocastigo, la culpa. Ajá. Yo he conocido personas que después de un aborto inducido, y lo pongo entre comillas, ya no pueden tener hijos, ¿no? Es correcto. Y esa experiencia tuya, ¿cómo ha influido en tu desempeño para conocer más en relación de esta condición de aborto y de la oportunidad de acompañar, en este caso como tanatóloga, a estas personas? Bueno, yo no soy tanatóloga, pero Pero ya estás casi. Pero sí, es una situación
que requiere de tiempo por parte de la persona, porque lo que tiene que buscar es su propio perdón, ¿no? Perdonarse a sí misma, reconocer cuál fue la situación, el haber ese perdón y reconciliarse incluso con la vida. Ajá. Sí, una persona que pasó por una condición así, la forma que buscó un resignificado a su vida fue poner una fundación para niños prematuros. Ah, mira. Entonces, porque pues el tiempo pasó, ella construyó en su vida que no podía ya tener hijos cuando médicamente no había ninguna dificultad, y el tiempo pasó y ya biológicamente pues sí se vio ante una situación de riesgo, ¿no? De embarazarse, y la forma en que resignificó fue poner una fundación para niños prematuros. Pero hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento a lo largo de todo este proceso. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando nosotros, Fernando, tú que estás en un ámbito de readaptación social, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y ahí has tenido algún caso? ¿Hay mujeres en ese lugar? Bueno, donde estoy actualmente solamente hay una, pero en el que estaba anterior sí teníamos población femenina grande, y sí se daba mucho tipo de estas cuestiones, desde el aborto inducido hasta el espontáneo. Y ahí interactuaban con esas mujeres, las acompañaban, les daban algún tratamiento, o no está esta oportunidad. Sí se les acompaña en este caso. Bueno, quienes están más al tanto de esta situación es el psicólogo, trabajo social y el área médica. Pero sí se les da acompañamiento. Ajá, ¿y qué oportunidad ves tú ahora que estás estudiando este diplomado de desarrollar alguna oportunidad para estas mujeres? Pues de hecho ahorita que lo están platicando, yo estoy ahora sí que recordando muchas cuestiones que como experiencia tuve, y la verdad es que sí es bien importante el hecho de que ellas se sientan pues en este caso acompañadas por alguien que no es su familia, porque difícilmente la familia va a estar con ellos en esos momentos. Es un poco complicado. Sí están con ellas, pero solamente en algunos momentos, en algunas situaciones, pero pues se tienen que retirar, ¿no? Entonces, quienes finalmente van a estar cerca de ellos, pues somos nosotros, las personas que trabajamos dentro de, y somos los que tenemos que darle ese acompañamiento. Bueno, yo ahorita así lo estoy viendo después de lo que están platicando y todo esto, pues sí me tocó vivir todo este tipo de situaciones. Qué maravilla que esto, que parece tan aburrido, porque el familiograma parece aburrido, de pronto nos dé una pauta para generar estrategias para ayudar a nuestro entorno, ¿no? Ya ve lo que platica Araceli de esa persona que pasó por una situación dolorosa y resignificó su pérdida al diseñar un voluntariado que apoya a estas cuestiones de los bebés prematuros. Sí, es bien interesante, perdón. No, está bien, adelante. Es muy importante que, por ejemplo, como programa de trabajo dentro de tu área, pudieras tú hacer alguna actividad al respecto, claro, siempre y cuando te agrade, ¿verdad? Y se pueda generar estrategias de acompañamiento para estas mujeres, ya desde una casi obligatoriedad, creo yo. Sí, de hecho, ahorita, perdón, dentro de una de las actividades que por ahí tenemos y que estamos trabajando, a mí me tocó ahorita acompañar a un enfermo, porque le digo que donde estoy actualmente solo hay una mujer. Ajá. Entonces, estoy trabajando con un varón enfermo de VIH. Estoy trabajando con él respecto a la cuestión tanatológica.
Ah, qué maravilla. De verdad me da gusto escuchar que ya están haciendo un trabajo. Sí, la verdad es que, híjole, es bien interesante todas estas cosas. Bueno, a mí de por sí siempre me ha gustado. Yo, la verdad, lo que estudié, soy ingeniero agrónomo. Tengo 15 años trabajando en el sistema penitenciario y la verdad es que se encuentran muchas cuestiones. Y yo creo que eso es la parte que a mí me ayudó a decidirme a formarme por la parte humana. Qué padre. Y es lo que, la verdad, ahorita que estoy entrevistando a este chavo, porque pues este chavo tiene 29 años, y la verdad es que sí me ha llenado mucho, he aprendido mucho de lo que está hoy viendo aquí, lo estoy aplicando, y la verdad es que sí es bien importante. Qué maravilla que les esté funcionando esta herramienta que decidieron tomar. Bueno, entonces, regresando ya a lo que implica el familiograma, nuestro consultante, el que llega a nosotros, debemos identificarlo para, pues, que cuando alguien más observe ese familiograma, pues se dé una idea de quién fue el que solicitó la atención. Y a ese sujeto principal o esa persona principal se le pone como dos rayitas, ¿no? O sea, un doble círculo o un doble cuadradito, si lo observan, ¿no? Sí. Ok. El embarazo. Para identificar un nuevo integrante se dibuja un triángulo que sería es así se dibuja el embarazo, ¿sí? Sí. Luego habla de las relaciones interpersonales, cómo nosotros vamos a identificar cómo se está relacionando esa familia a través de un gráfico. Y estas líneas que estoy señalando, que son igualitas, que son parejitas, que son todas completas, es una relación pero muy estrecha, muy buena. Y hay otra relación que se marca con estas mismas líneas, 3 líneas, pero que tiene unos piquitos que nos habla de situaciones de conflicto. O sea, sí conviven demasiado, son muy allegados, pero tienen mucho conflicto. Cuando hay una relación conflictiva, se señala con estos picos, estas líneas en piquitos como momentos álgidos, momentos tranquilos, momentos álgidos y así, ¿sí? Una relación la muy estrecha es 3 líneas, una relación cercana es 2 líneas, la relación que tiene una ruptura, o sea, cuando, por ejemplo, que los hijos le dejan hablar a los papás por años o por meses o no sé, X, esa línea, una sola línea, tiene una pausa, hay una pausa y ahí pues habría que identificar qué condicionó esa ruptura dentro de la familia, pues para tratar de ayudar a esa persona a recuperar o reintegrarse a su familia, siempre y cuando sea lo que se requiere, porque a veces conviene que estén en una pausa las familias, ¿sí? Y una relación distante es una línea punteada, una sola línea punteada. Puede tener una dicotomía o una discusión el hecho que yo comente que hay veces, en ocasiones, que la familia sí debe tener esa separación porque están muy enmarañados y se dañan los procesos, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Perdón. Dice, bueno, ya aquí acabaríamos el familiograma. No sé ustedes que ya han elaborado un familiograma, si les parece como tarea, porque este es en dos días, ¿verdad? Esta charla. ¿Cómo la tienen ustedes en su calendario? Híjole, yo no lo ubico ahorita, pero normalmente son 2. ¿Verdad?
De hecho, yo ayer entré aquí a la página a la plataforma precisamente para buscar el programa, pero ya lo quitaron, entonces no estaba. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quieren que nos sigamos y terminemos y no sé si la próxima semana solo hagamos una revisión de tareas? Sí, está bien. ¿Qué les parece? A mí me parece bien. Haríamos, esa primera tarea sería un familiograma. Es correcto. Tendríamos que estar diseñando un familiograma de la persona que ustedes elijan. Puede ser propio si quieren, y es un trabajo muy, muy bueno, porque pues podemos identificar cosas que no habíamos hecho, ¿no? Que lo habíamos hecho para otros, pero para nosotros no. Entonces, pudiera ser propio o puede ser de algún paciente que ustedes quisieran tener. Sí, está bien. Sí. Sería interesante que lo compartiéramos en la próxima reunión y que pudiéramos ver dónde fue que ustedes se atoraron o tuvieron alguna dificultad para realizarlo. Yo creo que no, porque ya lo han hecho, pero pues siempre es importante reafirmar un conocimiento, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, me parece bien. Ok, bueno, entonces de familiograma y de sistema como familia, hasta aquí ya tendríamos todo. ¿Sí? Y la Sí. parte de esto sería hacer un familiograma. Ok. Ok. En este mismo, buen día, en este mismo contexto, nos pidieron a nosotros hablar de lo que implica el duelo por la muerte de un padre. Y que ustedes empiecen a conocer esto. Para Araceli, pues puede ser un poquito más común. Voy a empezar con esto. La muerte de un padre, dice, el fallecimiento de un padre puede significar la pérdida de la seguridad del papel de hijo. ¿Por qué? Y sobre todo el varón, porque a la muerte del padre, el hijo toma el espacio que correspondía al padre, tanto en las decisiones y como en la responsabilidad de llevar una familia. Esto es muy frecuente en nuestro país. Aún a veces cuando está presente el padre, el hijo toma el papel de padre. Y esto puede ser un problema bastante fuerte para quien toma esa responsabilidad. Eso es una de las características más significativas y de las que más debemos estar pendientes cuando se sucede el fallecimiento del padre, para poder apoyar a este joven o jovencita que toma el papel de esa figura que es la figura paterna. La muerte de una mamá, pues realmente es una... se puede generar hasta en una separación de la familia, porque la madre es el símbolo de la unión de una familia. Dado que se sabe o es conocido que la madre abandona todo, tiene un amor incondicional por los hijos, los va a respaldar siempre, tanto al esposo como a los hijos. Y ella tiene como la dinámica de ser el centro de esa unión o de ese sistema familiar. No siempre, por supuesto, hay familias que no, pero al sucederse la muerte de la mamá, lo que se pasa es que se pierde como la cohesión o la idea de mantener a la familia unida. El varón es más difícil que permanezca dentro de la familia uniendo a los hijos,
por las características de su trabajo, de condición de vida, de rol social, de rol cultural, y entonces se puede perder de vista esta importante función que tiene la madre de la unión de la familia. Entonces, en la muerte de la madre, lo que tendríamos que estar observando es cómo esta familia puede reintegrarse y puede buscar que cada una de sus partes favorezca esa unión, y ese centro de atención para todos. A la muerte del esposo, o cónyuge, o compañero, o amor, o pareja, o como ustedes le quieran decir. Bueno, de la muerte del padre y de la madre, yo no sé si ustedes han tenido o tienen alguna observación que hacer a este respecto. Yo quiero compartir el caso de una familia. Ajá. Los padres mueren, el hijo mayor inicialmente asume el papel de papá y la familia se acomoda a que ahora él sea como el papá. Sin embargo, esta persona encuentra demasiado agobiante la responsabilidad que de pronto inicialmente la había tomado. Ajá. Y renuncia a ella y la familia se ve así como desconcertada. Claro. Entonces la hermana mayor, que es viuda, asume el papel de la mamá y la familia encuentra un confort, es decir, bueno, el papel del papá ya no está, pero está el de la mamá que cumple esa función de la unión, del amor, de cuidar, de la protección. Pero esta familia ahorita está pasando por una condición en la que esa hermana mayor había asumido el rol de la mamá, encuentra a una persona, tiene una pareja y la familia obviamente no acepta a la pareja. Claro. Porque es ver a esa persona pues, como hermana, como mujer, se rompe esa imagen de la mamá. De la mamá. Y hay una crisis fuerte ahorita en esa familia. Y hay una crisis en todos. Así es, así es. Hasta la hermana que asumió el papel de mamá. Claro, en ella no sabe si disfrutar su relación o sentirse culpable del sufrimiento de todos los demás. Y sufrimiento, entre comillas, ¿no? Aunque sí sufren, pero ella no ha encontrado aún ese punto de equilibrio de decir, bueno, yo tengo derecho a tener una pareja, pues ella tiene muchos años de viuda. Y tengo me tengo que dar el permiso de ser feliz, reorientar su propia vida, ¿no? Pero el resto de la familia le está costando mucho trabajo darse cuenta que su papá y su mamá ya no están y que su hermano mayor no era el papá ni la hermana mayor era la mamá. Es correcto. Cuando asumen un rol, el rol el papel que les toca hacer debe de ser explícito, que no, bueno, cuando están frente a su familia, que no es la mamá, que está ayudando a que la familia se restablezca. Pero este es el problema que nosotros como acompañantes deberíamos estar vigilando. En el caso del que tú estás platicando, que entiendo que pues, realmente no son tus pacientes, sino solo tienes el conocimiento de caso. Pero si ellos llegaran a ti, por ejemplo, si fuese la hermana que asumió el papel de mamá, si llegara a ti el acompañamiento, ¿cómo tú lo harías? ¿Cómo dirigirías esa dinámica? Pienso que inicialmente es fortalecer en ella su posición, que ella se dé cuenta, ¿no? Que su función quizá ya se cumplió, ¿no? Que ya acompañó al resto de la familia
en este proceso de aceptación de la ausencia de la mamá, y ahora buscar que ella se vea a sí misma como una mujer y que pueda, si cabe el término, defender su derecho a ser feliz, su derecho a hacer su vida, su derecho a no estar cediendo siempre a las demandas del resto de su familia. Y pues obviamente trabajar con la familia también en este proceso, ¿no? Tú, por ejemplo, ahí emplearías una dinámica de terapia familiar. Inicialmente con la persona, en ese caso con la hermana mayor, y después con la familia, sí. Ah, ok, perfecto. Y para ese efecto sirve conocer toda la estructura, sirve conocer todas las condiciones de la familia, los antecedentes de la familia, porque pudiera ser que a veces los papás dentro del sistema familiar no hacen el papel que realmente tienen que hacer y depositan las responsabilidades en los hijos. Ha tocado ver que son hijos que son casi padres de sus padres, ¿no? Sí. Porque no hay una responsabilidad en el manejo de sus emociones, pero tampoco en la parte moral y económica. Y entonces vemos familias que los hijos se vuelven padres de los padres. Y eso daña la percepción de esa persona, que va dejando de lado algunas de sus necesidades, como en el caso de esta mujer que enviudó y dejó su vida para ir a ayudar a su gente, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Entonces, creo que ojalá que pudieran contar contigo para apoyarles en este difícil trance, que pudieras clarificar el papel de cada uno de los miembros, y al retomar el papel cada uno de sus miembros, pues esta familia pudiera regresar al equilibrio, dando el beneficio para cada uno de ellos de realizar sus propias actividades, sus propias necesidades, sus propios placeres, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tú qué opinas, Fernando? Bueno, como yo siempre estoy relacionando lo que escucho y lo que voy viendo en esta materia respecto a igual a mi vida, y la verdad es que a mí me tocó vivirlo, más bien lo estoy viviendo ahorita porque mi papá se fue hace 3 años. Ajá. Él enfermó de Alzheimer. Entonces, bueno, pues son varias complicaciones y resulta de que ahorita que ustedes están hablando, porque a mí me costó mucho trabajo asumir el rol de líder, de padre de familia. Ajá. Pues lo estoy ahorita relacionando con lo que viví, y sí, efectivamente cuesta mucho trabajo. Yo no entendía ese proceso, no lo entendía muy bien. Ahorita estoy cayendo en cuenta que pues yo tenía ese miedo, ¿no? De aceptar ser el padre de familia, el que mi papá se fuera. A mí me costó muchísimo trabajo superarlo. Bueno, hasta la fecha sigo todavía trabajando en ello, y pues sí es complicado el asumir o el no querer asumir esa función. En el caso de no querer asumir esa función, implica que es la responsabilidad económica, la responsabilidad moral, la responsabilidad social, o el no sentirnos que estamos en obligación de ayudar. ¿Es así, Fernando? No, yo siento que yo no estaba preparado para asumir ese papel emocionalmente con la familia. Ah, ok. Pues creo que acá, con el caso que nos planteó Araceli, habría que ver las edades porque son muy importantes. No recuerdo si vimos ya el proceso en edades para la generación de situaciones psicoafectivas o de enfermedades crónicas. No recuerdo si vimos las edades, pero es muy importante porque de acuerdo a las edades serían las dinámicas que nosotros tendríamos que estar empleando de acuerdo al papel que debería estarle tocando a cada una de las personas.
O sea, el manejo sería devolverle a cada una de las personas el justo lugar que les corresponde, porque al devolverles ese justo lugar, les quitamos las responsabilidades y el peso de tomar decisiones por y para otros. Entonces, clarificando los roles, podemos tener una mejor respuesta dentro de esa dinámica familiar. Por eso digo que cuando se sucede esto, sí se debe hacer una dinámica de terapia familiar que permita a todos conocer la misma información en un mismo momento y poder tomar decisiones de una manera conjunta y equilibrada, siempre tratando de mantener esa homeostasis familiar. La verdad me agrada mucho cómo ustedes participan, son muy participativos y eso ayuda sobremanera para que avancemos en este conocimiento. Bueno, entonces ya dejando un poquito la muerte de los papás, que es muy difícil de superar, viene ahora la muerte de la persona con la que convivimos, que amamos, que respetamos, que decidimos llevar la vida con esa persona. O un tiempo, el tiempo que nosotros hayamos decidido estar con ella. Y esta muerte es muy dolorosa. Esta muerte se pierde el sentido de la familia, porque al que queda, pues le queda todas las responsabilidades, ¿no? Pero aparte de que le quedan todas las responsabilidades económicas, morales, sociales, pues está la parte de que invirtió todo su tiempo en tener una intimidad, en tener un amor, en tener un apego con esa persona con la que descubrió que no tenía pena, por ejemplo, desnudarse, que no tenía pena comer, que no tenía pena expresar sus necesidades, cosa que es muy difícil. A no ser de la propia familia nuclear, hermanos o padres, que a veces llegamos a tener más confianza y más intimidad con la persona amada, con la persona con la que decidimos compartir nuestra vida. Y eso es un dolor muy profundo, porque pienso, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿con quién voy a estar? ¿Cómo le voy a hacer para recuperar esto ganado? ¿Cómo le voy a hacer para tener a esa persona con la que yo me siento respaldado, confiado, respetado? Y eso es un profundo dolor, pero aparte no tiene tiempo de vivirlo. ¿Por qué no tiene tiempo de vivirlo? Porque si hay hijos, tiene que volcar su atención a los hijos, tiene que volcar la atención al rol social que le corresponde ahora, en su vida social, pues ahora será viudo o viuda, pero aparte de eso tendrá que hacer el doble trabajo, porque la carga se divide entre las dos personas, pero cuando una de ellas no está, pues la carga se volca para una sola. Entonces, la muerte del cónyuge puede ser muy difícil de superar y puede generar aislamiento inclusive en el que queda, en el deudo, y también la desconfianza para poder volver a iniciar una relación porque teme la pérdida nuevamente. Entonces son aspectos que tenemos que cuidar si un participante nuestro que llega a la consulta pues tuvo la pérdida de su ser amado. Entonces hay que plantearnos todo este panorama para que podamos ayudarle a encontrar o reencontrarse en su ser, en su papel y dentro de la sociedad. Es muy difícil esta condición. El duelo puede perpetuarse por mucho tiempo si no es manejado adecuadamente. Hay personas que deciden no volver a unirse a alguien porque no están siendo tratados. Después de que la muerte de la pareja del ser amado es tan difícil, pues la muerte de un hijo puede para algunos ser peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestros hijos pues van a morir después de nosotros. Es antinatura que un hijo muera antes que un padre. Así lo vemos, ¿no?
cuando nosotros estamos gestando la vida de nuestro hijo, ya sea en nuestro cuerpo o decidiendo una adopción, estamos sembrando sueños, sembrando esperanzas, sembrando expectativas del futuro próximo que vamos a tener con ese ser, que es nuestro anhelo, que lo vamos haciendo como un capullito para irle dando las herramientas, las alas para que él pueda hacer su vida de manera libre. Pues resulta que algo sucede, llega una enfermedad, un accidente, y ese ser amado pues muere. Y nos deja una sensación muy dolorosa de culpa, de no haber sido suficientes para poder preservar la vida de ese ser, que es indefenso por edad, por condición social, por condición física, y lo que piensan los papás es que no hice lo que tenía que hacer, es que no lo cuidé, es que no estuve pendiente de él, no lo cuidé en la noche, si es una muerte súbita, o es que no me di cuenta que estaba teniendo molestias, pensé que era algo sencillo. Entonces la culpa es uno de los principales datos o complicaciones que deja la muerte de un hijito. Aquí es muy importante que la atención de acompañamiento para estos padres pues sea muy acuciosa, muy asertiva, de una comunicación abundante, pero además exige que nosotros alleguemos a esas personas de otros profesionales de la salud, incluyendo un psiquiatra, porque las consecuencias de esa pérdida son muy severas. ¿Se acuerdan que cuando lo del aborto estábamos platicando que no son debidamente valoradas y llevadas a cabo las estrategias para la atención del duelo de una mujer con aborto? Pues igual pasa con la muerte de un hijo. Es algo que es sumamente difícil de superar. Ajá. Y esta necesidad de allegarnos de un equipo de trabajo, pues va a favorecer que el duelo pueda ser abordado de una manera adecuada y no se vuelva un duelo patológico, que se perpetúe ese duelo. Entonces, cuando a ustedes tengan un caso como este, pues sí sería valioso, importante que a través de esa red que les decía que deben de formar de apoyo, pues tengan a la mano el médico, tengan a la mano el psiquiatra, tengan en mente el trabajador social, tengan en mente el abogado, porque pues, a veces se suceden cosas legales, y entonces tener ese directorio va a favorecer que el manejo de esta pérdida pueda ser más asertivo, ¿sí? No sé si han estado o conocen de algún caso como el que les estoy mencionando. Sí, yo conozco a una persona, de hecho es una prima de mi esposo, que hace un mes aproximadamente perdió a su bebé, pero estaba como en la semana 38. Ah. Y va a su revisión y le dicen algo no está bien y empiezan a hacerle estudios y resulta que el bebé se había ya colocado para el parto normal, pero en esa colocación obstruye el cordón umbilical. Ajá. Y pues fallece, y entonces ella pues la internan y demás y necesita hacer trabajo de parto para que pues ya el bebé que ya está muerto salga. Uh-huh. Y está en ese proceso, no está cercana a mí porque vive en otra ciudad, yo vivo en Minatitlán, ella vive en la Ciudad de México, pero pues está justamente en esto. Ella tiene mucho sentimiento de culpa porque dice que cómo no se dio cuenta que su bebé se dejó de mover, ¿no? Ajá. Entonces las personas del hospital le están recomendando precisamente esta atención tanatológica y multidisciplinaria, aunque ahorita por el poco tiempo que lleva
con el duelo no lo acepta aún. La familia pues obviamente está sumamente preocupada, ¿no? Claro, a esto se llama mortinato. Este mortinato es muy devastador porque a la pérdida o al proceso de desarrollar o agilizar el trabajo de parto para el nacimiento, pues imagínense el dolor tan fuerte que implica que van a ser, pero van a ser muertos. Y eso requería una preparación desde antes de la inducción del parto, con el acompañamiento tanatológico, buscando que ella conociera que era un proceso de la vida de su hijo y no un proceso de ella. O sea, ella no tiene responsabilidad en este momento, y al clarificar que era un proceso propio del niño, del bebé, pues ella pueda sentir un poquito de tranquilidad en relación a la culpa. La culpa es algo devastador. Y si nosotros acompañamos a esa mujer antes de ese parto y le explicamos cuál es el proceso por el que se desencadenó el fallecimiento del producto, ella puede comprender mejor. No quiere decir con esto que le duela menos. El dolor, la intensidad del dolor es la misma. Lo que modifica es cómo va a sobrellevar esta pérdida esta persona, y desde ahí, desde ese momento, poderla ayudar. Esto también nos deja claro que debería haber en las áreas de toco, en las áreas de gineco, tanatólogos que acompañen a este proceso. En la medida que nosotros vayamos haciendo las propuestas a las instituciones, puede hacer que generemos esa estrategia de que se considere al tanatólogo como un profesional de la salud necesario en todos los niveles de atención, pero no se va a hacer si nosotros no hacemos esa insistencia de propuesta. ¿Pero cómo? Pues a través de un proyecto de trabajo que permita conocer a los demás cuál es la ganancia de una institución si las personas están acompañadas, comprenden sus procesos, que va a generar una disminución en la hospitalización o en los internamientos innecesarios de las personas. Que a veces las depresiones se confunden con enfermedad porque somatiza a la paciente o el paciente, y al acompañarlos pues se clarifica que la enfermedad no es tal, sino solo es la somatización de un trastorno psicoafectivo. Y ya desde ahí, si nosotros vamos insistiendo, pues vamos generando la necesidad de la presencia del tanatólogo en todos los niveles de atención. Ojalá que ustedes pudieran hacer bueno, Araceli, que estás en Minatitlán, yo no sé si el hospital tenga un tanatólogo, pero podrías hacer tú esa propuesta. Bueno, si te interesa trabajar dentro del área hospitalaria, ¿verdad? De hecho, yo creo que nos estamos dando cuenta de la importancia de un profesional de esa naturaleza, porque yo desconozco si esa mujer recibió o no algún tipo de preparación. Hasta donde tengo entendido, no, por la cuestión de que ya se pudiera estar desarrollando alguna infección. Pero pero es sumamente importante. Yo creo que las consecuencias de tanto de enfermedades como de defunciones podrían manejarse mejor si hubiera un tanatólogo en cualquier hospital, clínica, ¿no? Porque estamos viendo precisamente la gran necesidad que hay, ¿no? Sí, efectivamente, pero no se va a hacer presente hasta que nosotros insistamos en esa figura obligatoria de acompañamiento. Y en el convencimiento de que esto va a favorecer que las estancias hospitalarias se reduzcan y que las decisiones para ingreso pues se sustenten desde luego en una valoración de la parte psicoafectiva. Pero más allá de eso, en la oportunidad de que la sociedad conozca que existe esta oportunidad y la reclame, ¿no?
Eso es lo Sí. que nos va a generar esas estrategias de presencia dentro de las áreas de la salud o de las áreas de trabajo o de las áreas de estudio. Entonces, en la medida que nosotros vayamos presentando esos proyectos y que sería una retroalimentación muy importante para los formadores de este diplomado, para la institución de este diplomado, conocer que hay personas que están desarrollando las estrategias aprendidas y que sí tienen una utilidad de este esfuerzo, ¿verdad? Sí. Ojalá pudieran hacer esa retroalimentación con nosotros si deciden hacer esos proyectos para la atención tanatológica. Bueno, entonces, ya regresando al abordaje que deben tener los padres cuando fallece un hijo, es más fácil atender a un niño, acompañar a un niño a su muerte, que acompañar a los padres. El niño, como no tiene tantos apegos, conoce del proceso de la muerte y lo acepta con mucha ligereza y con mucha facilidad. Y el trabajo a realizar con los padres es el que genera mayor conflicto. El niño no tiene apegos y conoce el proceso de muerte y dice, pues me voy a morir, ¿no? Así. Pero el papá o la mamá, la verdad es que es algo demasiado, demasiado doloroso. Ajá, entran en crisis y hacen algunas condiciones de modificaciones de conductas severas. Y entonces valdría la pena que si hay un tiempo, que si ya se detecta una enfermedad que es terminal o crónico-degenerativa, como las de las que ya habíamos hablado, vale la pena el abordaje desde antes con esos familiares, con esos papás, para que pues puedan ir haciendo o conociendo de la elaboración del duelo. Bueno, luego dice que la muerte de un hermano, es importante que conozcan cuáles son las pérdidas por muerte, que son estas, la muerte de un padre, la muerte de un hijo, la muerte de la pareja y la muerte de un hermano, que el hermano pues significa, en algunos casos, porque hay hermanos que no tienen una relación estrecha, pero casi en la mayoría de los casos el hermano es el confidente, es el amigo, es el que nos cubre en algunos momentos las faltas que podamos hacer y que nuestros papás nos tendrán que llamar la atención, y ellos son como los que nos dan la oportunidad de ocultar algunas cosas que hacemos como conductas no asertivas. Es nuestro cómplice, ya le podemos platicar muchas cosas, nos sentimos de igual a igual y eso genera un apego muy grande. Entonces, cuando nosotros perdemos a un hermano, y sobre todo si son familias pequeñas, pues ahora en quién voy a voltear o con quién voy a confiar, ¿no? Y además de que si son pequeños, el hijo que sobrevive, pues puede tener ausencia de los padres o puede tener mayor carga de responsabilidad o mayores expectativas sobre la vida de ese hermano que sobrevive. Entonces, es una sensación muy difícil, muy dura de sobrellevar, y el joven o el hijo, el hermano que queda, pues, para el joven implica el aumento en las expectativas de los padres sobre él, puede ser sobreprotección o abandono, o puede ser indiferencia, o puede ser mayores exigencias, o el total abandono. En el caso del hermano que es adulto, cuando muere nuestro hermano, lo que implica es reflexionar o pensar o tener temor a la propia muerte. Entonces, imaginamos que nosotros pudimos haber sido, y imaginamos que podemos tener una enfermedad, si murió por alguna enfermedad crónico-degenerativa o terminal o por accidente. Entonces nosotros pensamos que podemos ser susceptibles a la misma condición por contemporaneidad, o sea,
pues yo también me puedo enfermar de cáncer si él se enfermó, o yo también me puede dar un infarto porque por consanguinidad puedo tener ese mismo problema, y entonces el hermano queda con esa sensación de, ah, caray, que me puede pasar también a mí, ¿no? Y está con el temor, se le genera angustia, se le genera estrés, y también tiene una doble carga porque a veces tiene que, cuando es adulto, pues soportar el dolor de los padres, si es que están los padres, y es un trabajo bastante fuerte, que implica mucha responsabilidad, y cuando no estamos en ese conocimiento de las estrategias para afrontar, pues puede suceder que nos aislemos de la familia y o que sobreprotejamos a los otros hermanos, si es que hubiera más hermanos. Entonces, el hermano que queda puede no hacer su trabajo de duelo, es decir, no se permite experimentar el dolor porque no tiene tiempo, porque tiene que atender a los papás o tiene que ver a los hermanos, o está demasiado angustiado pensando en su propia muerte y por tanto deja de lado su proceso de dolor. Esta es una situación frecuente, como las demás. Entonces es probable que llegue a nuestra consulta una persona con estas características. ¿Sí? ¿Algún comentario al respecto? Yo tengo una pregunta. Ahorita, digo, la condición social que estamos viviendo de violencia extrema ha hecho o ha provocado que muchas familias estén en procesos de duelo. Por lo menos hablo de acá de la parte sur de Veracruz. Ayer platicaba con mi esposo y decíamos, ¿cuántos jóvenes han muerto en esta dinámica social que se encuentra nuestro país? ¿Cómo se vive este proceso de duelo cuando en una familia se pierde un hijo, se pierde un hermano, en estas condiciones por estar involucrados en la delincuencia organizada o fueron víctimas de la delincuencia organizada? Porque además del dolor de la pérdida, también está la cuestión social, ¿no? Hace unos días matan a un joven y la gente no se siente la libertad de acompañar a los dolientes porque era un chico que pertenecía a un grupo delincuencial. Entonces son todavía cargas más grandes, ¿no? ¿Cómo se maneja este duelo de el dolor de la pérdida? Si la cuestión social de ser señalados, la presión incluso que se hace sobre las familias, porque a lo mejor pues la mamá ni el papá o los otros hermanos ni siquiera participaban o sabían, o a lo mejor sí, pero ¿cómo se está manejando esto? Porque a mí me inquieta mucho por la cantidad de personas que han fallecido en esta dinámica social que está prevaleciendo. Fíjate que lo peor de esto es que se naturaliza el hecho de la violencia. O sea, ya es como algo que está esperando la sociedad, que dice, esto va a pasar porque ya es así, y ya lo ven como algo corriente o natural. Y desde ese punto de vista lo que pasa es que no se hace un trabajo de duelo, como bien lo dices. Y el trabajo de duelo aquí es muy importante porque la carga social que implica tener nexos con esta condición de delincuencia organizada o con esta condición de violencia, ¿no? De violencia, la carga emocional que queda es brutal, es algo espantoso. Entonces, el trabajo de este duelo complicado, así se llaman duelos complicados por muerte súbita, accidente o violencia,
el trabajo es multidisciplinario. Ajá, nosotros en este caso, si llegara a nuestra participación un familiar, un sobreviviente de esta condición, sería trabajar en equipo, todas las condiciones que se están presentando, porque el estigma social que queda cuando se detecta o se pretende o se supone que esa persona estaba en esos nexos, la gama de atención es muy grande. Y el acompañamiento nuestro, en el caso de, pues refiriéndonos a la mamá o al papá o al hermano que viene, el acompañamiento nuestro sería como clarificar la, la condición por la que se desarrolló este suceso, porque como en todos los casos, la culpa es importantemente presente. Y la mamá, por ejemplo, dice es que no supe guiar a mi hijo, es que yo no le puse límites, es que yo no le puse freno. El hermano dirá, yo le advertí, yo le dije que no hiciera esto, yo le dije que no acudiera con tal, bla. Entonces, esto hace que ese duelo deba ser trabajado de una manera multidisciplinaria. Ajá, nosotros solitos no podríamos darle todas las herramientas necesarias para que pudiera elaborar el duelo la persona que asiste con nosotros. Tendríamos que allegarnos de lo que implica el marco jurídico, de lo que implica el marco social, de lo que implica el psiquiatra por las transformaciones de conducta que pudieran generarse. Y nosotros tendríamos que tener esa oportunidad con ellos. Realmente no hay como un protocolo al momento de cómo vamos a abordar a esos familiares, porque pues no es tan sencillo. Cada ente, cada ser humano, como lo vemos en un principio, tiene sus propias comportamientos, y pues lo que para uno sirve, pues para otro puede no servir. Aquí se tendría que estar hablando y trabajando sobre lo que implica el manejo de la ira, el manejo de la angustia, porque es por supuesto que los familiares quedan como cuando los secuestran, ¿no? Que quedan como en un temor fundamentado, porque sí es fundamentado, a que pueda sucederse nuevamente el hecho. Entonces, trabajar el manejo de la ira y trabajar el manejo de la ansiedad y angustia, de las probabilidades de que esto suceda, para tomar las condiciones de aseguramiento del cuidado de la persona, porque les quedará la duda de si a ellos también les puede pasar lo mismo. Así es. Ajá, y entonces tienen que buscar todas las estrategias para la protección, porque van a estar bombardeados tanto por la parte legal como la parte no legal. Y entonces se sienten amenazados. No sé si tú te percates de eso. Sí, sí, bueno, pienso que sí, que es muy complicado precisamente por todas esas aristas, ¿no? Y que creo que es un área de oportunidad también poder conformar, ¿no? Un grupo de apoyo, un grupo de ayuda para las personas que estén atravesando por esta situación que, repito, acá en el sur de Veracruz son muchísimas, ¿no? Claro, las áreas de seguridad de nuestro estado no están volteando a ver esta condición. No están desarrollando estrategias para el manejo de los sobrevivientes. Así es, sí, definitivamente, porque bueno, uno a lo mejor lo ve por el lado de la persona que ya falleció y cuál es el comentario popular, ¿no? Pues era lógico porque andaba en eso, ¿no? Pero el manejo realmente de la familia sí es, pues sí, por eso es duelo complicado, porque sí, son muchas cosas, ¿no? Y yo no he visto, mi inquietud va hacia eso, de que yo no he visto, no he escuchado que también se les esté dando apoyo a estas personas, porque
pues el sufrimiento está, ¿no? El sufrimiento está y las consecuencias de no manejar el duelo de manera adecuada, pues también pueden ser devastadoras, ¿no? Fíjate que hace como 3 años hubo una propuesta de la Procuraduría al respecto de generar la presencia de tanatólogo para todas estas suertes, pero no se hizo nada, se quedó en un proyecto, se quedó en un protocolo y no prosperó. Pero yo creo que deberíamos estar trabajando para eso. En el caso tuyo, si ellos llegaran a ti, lo que tendrías que hacer, creo yo, es acercarte a lo que implica la parte legal, a conocer el estatus legal de la condición de la familia, a conocer si hubo modificación de conducta en alguno de ellos, a conocer si si hay trámites que tengan que realizar, y el acompañamiento tanatológico sería como ser un gestor, ¿sí me explico? Sí, sí. Como ir dirigiendo a la familia porque se quedan como acéfalos, la familia está como entumecida, así se queda como perpleja, ¿no? ¿Para dónde voy? Es lo que pasa con estos casos de secuestro o de violencia. Y el tanatólogo tendría que estar siendo ese ente que regula el flujo de esas actividades. Por eso es importante que tengamos todas esas personas que nos pueden ayudar en un momento determinado para este tipo de participantes. Porque yo voy a conocer que tengo un abogado en mi confianza que me puede hablar de la parte legal, tengo un médico que me puede hablar de la somatización de los problemas, tengo un psiquiatra que me puede apoyar en la modificación de conducta que se hubiese presentado por este atentado tan serio, porque aquí lo que queda es el shock postraumático, y después del shock postraumático pues pueden desarrollarse mil cosas. Como psicóloga tú lo sabes. Que puede detonar esquizofrenia, que puede detonar bipolaridad, que puede detonar muchas cosas en el ambiente, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad y también la parte de la seguridad, así como tú bien lo dices, bueno, pues habrá que ver a qué instancias deberán acudir para la protección, porque van a ser punto vulnerable. Tanto de la parte legal como de la otra no legal. Así es. Están como a dos fuegos, ¿no? Exactamente. Amenazados por las dos partes. Y la única persona que pudiera estar equilibrada en la observancia de las posibles soluciones, pues puede ser el tanatólogo. Creo que es una labor muy importante. Ojalá se pudiera retomar esta oportunidad para esas dependencias en las que se ven todos estos casos. Sí. Ojalá. Sí, y pienso que México en general tendrá que tomar alguna acción sobre esto, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque ya es mucho más frecuente. Así es. Cada día es más cercano a nosotros la incidencia de casos. Antes era el amigo de mi amigo, me platicó. Pero ahora es mi vecino. A mi vecino le pasó esto, a mi hermano le pasó esto, a mis amigos les pasó esto. Es muy cercana la violencia, ¿no? Actualmente. Sí. Y es preocupante, como dices, que como sociedad lo estemos naturalizando. También fíjate que es muy importante la presencia de un antropólogo social, porque es el que puede conocer las conductas delictivas, y también un antropólogo físico que es el que habla de la muerte. Entonces, esas figuras son muy importantes dentro de la sociedad y vale la pena que de pronto, son pocos porque no hay muchos, pero vale la pena que estemos en contacto con ellos para que nos vayan como explicando cuáles son esas conductas y por qué se están generando esas conductas. También el gobierno está volteando a ese personal tan valioso, no los están utilizando. Sí. Es muy doloroso observar cómo vamos
decayendo en la seguridad. Muy, muy doloroso y angustiante para todos. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Algo ibas a comentar? No. Ok. No, solo le dije gracias. Ok, es que de pronto no escucho muy bien. Dice luego la muerte de un amigo. Ajá. Y al igual que el hermano, el amigo, por elección, es la persona con la que nos sentimos libres de expresar muchas cosas que no expresamos con la familia. El amigo nos respalda en muchas cosas, es partícipe de alegrías, de tristezas, de toma de decisiones. Y cuando ellos fallecen, pues la verdad es como si nos arrancaran algo de nuestro cuerpo. Es como sentirnos perdidos, ¿no? El hecho de que mi amigo sea mi contemporáneo o que me muestre la vulnerabilidad del ser hace que piense en mi propia muerte. Y eso genera cierta enojo, cierto rechazo a esta condición de perder a alguien tan elegido, tan perfectamente elegido. Cuando los muchachos son jóvenes y su amigo muere, pues esto es muy injusto porque esa persona estaba apenas generando sus estrategias de vida, su futuro, su diversión, sus cosas de convivencia. Y eso les genera un vacío, como pensando, ¿para qué me sigo haciendo si esto puede suceder, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué murió? ¿Qué le pasó? No lo merecía. Entonces, temense continuar con sus planes, con sus decisiones, con sus estudios, a veces inclusive temen generar otra amistad porque se sienten deslealtad para quien se fue, ¿no? También si por ejemplo, esa muerte fue en un accidente y estaba presente la persona, pues ¿por qué le tocó a él? Pero al mismo tiempo es ambivalente esa sensación. Al mismo tiempo siente respiro por no haber sido él el fallecido y al mismo tiempo siente culpa porque el otro falleció. Ajá, es una situación muy dura. Yo hace mucho tiempo conocí a unos jóvenes como entre los 18 y 19 años que tuvieron un accidente en carretera y fallecieron 5 jóvenes y uno de ellos sobrevivió. Y ese joven que sobrevivió, pues fue bombardeado con muchas preguntas, con acoso para saber qué era lo que realmente había sucedido. Y también quedó con un trastorno tremendo de sueño, no podía dormir, no podía comer, porque pues él durante el evento de accidente se desmayó y cuando despertó pues ya estaba en una ambulancia y no supo que habían fallecido sus amigos, pues amigos de toda la vida. Y cuando ya por fin sale del hospital, pues él pregunta por sus amigos y pues ya ahí sabe que pues todos murieron y se siente muy culpable porque dice yo, ¿por qué no pude hacer nada? Pues no, pues es que no había cómo que hicieras algo, ¿no? Pero eso hace muchos años que pasó y a partir de ahí él modificó muchas conductas, inclusive tenía la idea, así lo manifestaba a sus padres, que llegarían sus amigos a visitarlo. Por mucho tiempo estuvo en esa conducta. Y luego yo ya realmente no supe qué fue de él porque se fue de ese lugar donde nosotros vivíamos. Y a la fecha, la verdad, no sé qué haya pasado con todo ese manejo de dolor tan grande, de perder al mismo tiempo, pues a casi todos sus amigos.
Y esa sensación era muy doloroso ver cómo él expresaba el llanto, la angustia, y incluso llegó a golpearse porque sentía que él tenía la culpa. Entonces, ya ven que hablábamos de las culpas reales y las que nos inventamos, ¿no? Entonces, el dolor a veces te perturba tanto que no permite ver cuál es la real responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Creo que es muy valioso que cuando esto suceda, nosotros le hagamos ver a esa persona que debe identificar cuál es la real responsabilidad en el evento y que a partir de poder trabajar esa sensación de culpa pueda mejorar su estilo de vida. Entonces, es muy importante que reciban un acompañamiento, pero que ese acompañamiento vaya dirigido a esa clarificación de verdad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los familiares si llegan a nuestro espacio, ¿verdad? Pues nosotros primero tendríamos que estarles apoyando en generar por parte de ellos una tranquilidad emocional. Nosotros tendríamos que estar favoreciendo la expresión de sentimientos, como validando la emocionalidad que está presentando en este momento, validando el enojo, la tristeza, esa sentir de ser impotente ante esta condición, y diciéndoles que, bueno, tiene un derecho a sentir dolor porque es válido, está justificado que ella pudiera, o esa persona tuviera dolor porque tiene una pérdida muy importante. Entonces, tratar de que la aflicción o el dolor no sea inhibido, sino favorecer que sea manifestado desde una conducción de la manifestación de ese dolor. No inhibir, pero también ir buscando el cauce para que no se sucedan conflictos o mayores problemas en el manejo de las emociones. Tendríamos que estar haciendo un soporte, un cuidado de ellos, y tendríamos que estar hablándoles pues de lo que implica el duelo, que el duelo es necesario para la recuperación de la persona, pero también del sistema familiar. Y lo que podríamos estar haciendo ahí es buscar redes de apoyo, como les decía, con profesionales de la salud o con personas voluntarios que se estén dedicando a la atención de esto. Creo que, Araceli, sería una propuesta muy importante hacer un voluntariado para la atención de estas personas, como lo hizo la persona que perdió a su bebé, que resignificó la pérdida a través de la atención de los bebés prematuros. Pues creo que sobre todo Minatitlán, que es un lugar donde se están sucediendo tantas cosas, tuviera un voluntariado para el manejo de estas condiciones. Creo que valdría la pena generar esa estrategia. Ojalá se pudiera. Y esa red de apoyo pues nos puede ayudar para sobrellevar este dolor. Manejar patrones disfuncionales que se pueden presentar secundarios a este trauma que implica la pérdida. Y lo que decía hace un rato, buscar clarificar la condición y la situación de la persona que nos está buscando, tratando de reducir lo más que se puedan los problemas, buscando alternativas de intervención para que él y su familia recuperen la capacidad de afrontar esta pérdida. Y sobre todo, aunque esta tarea debe de ser permanente, es educar sobre el duelo. Desde mi ámbito, desde donde yo estoy, educar sobre el duelo.
Porque si yo educo sobre el duelo a los que están en mi casa, ellos seguramente podrán compartirlo y hacer saber al otro que existe una posibilidad de sanar su pérdida y que busquen la ayuda. Y hasta aquí, perdón, ya me salí, ya no supe qué hice. Ya no supe qué hice, ¿verdad? Me salí de la presentación. ¿Verdad que sí? Pero, Sí. ¿qué observan ustedes? La página principal. Ok, aquí ya está la presentación. Ya vimos todas las diapositivas. Y entonces, a través de lo que hemos visto hasta ahorita, que implica las pérdidas que normalmente son las que vamos a conocer, pues ustedes, este espacio sería para comentarios que ustedes quisieran hacer. ¿Algo que quieran comentar? Yo estaba pensando en en lo que comentaba acerca de algún tipo de fundación de poder presentar por lo menos la propuesta, ¿no? Ajá. Una de las situaciones que yo veo en relación a ello es el miedo que la gente tiene. Te decía que incluso para acompañar a los deudos, la gente también ya tiene cierto temor. Hay quienes van por morbo, pero también hay quienes no van por temor a que se les pueda relacionar, ¿no? Claro. Entonces, la elaboración de un proyecto de esta naturaleza también tendrá que ir con un acompañamiento a quienes vayan o quisieran participar en él, ¿no? Para este manejo incluso del temor de participar en proyectos de este tipo, aunque obviamente no estaría dirigido así tan específico, ¿no? A las personas que perdieron a un familiar en estas condiciones, pero se me hace muy interesante. La verdad sí se me hace muy interesante poder realizar algo. Muy valioso, y creo que el nombre, habría que buscarle un nombre que no sea agresivo y que no llame la atención, como bien dices, de esa delincuencia, y que pueda ese voluntariado ser flanco, vulnerable de ataques, ¿no? Entonces se podría emplear siglas para no generar controversia o ser blanco fácil. Ya no lo escuchamos. No, ya no lo escucho, yo tampoco. ¿Ya no escucha? Bueno. No. ¿No me escuchan? Se oye muy cortado. Oh, caray, que es que aquí algo está pasando con el internet. Por ejemplo, ¿ahorita sí ya me escuchan? Hola. No se escucha, no, se escucha fragmentado todo. Sí, no se escucha completo. Oh, pues bueno, sería que ahora sí. Ya. ¿Ya? Ok. Ya. La propuesta, sí, ahí está. La propuesta creo que para ustedes podría ser generar ese proyecto, y si quieren podríamos platicarlo como una propuesta para tema de salida de ustedes. Del diplomado, como el programa de investigación, o un programa para sus autoridades en las que ustedes están comunicados. En el caso como un trabajo recepcional, ¿no? Para ustedes sí pudiera ser, sí pueden hacerlo.
creo que podría funcionar y muy bien, pero más allá de eso, para la sociedad sería algo maravilloso. Entonces, allegarse de las estrategias para hacer el proyecto y presentarlo, por ejemplo, para Araceli en su gobierno municipal. Ujú. Y para Fernando, pues hasta dentro del área donde él está trabajando, que seguramente tendrá presencia de personas que hayan estado vinculadas con esto. Sí, claro. Entonces, sería una buena oportunidad para trabajar con estas personas. Sí. Sí, de hecho eso pensaba que podría ser para el trabajo final, ¿no? Sí, Elaborar al el final. proyecto. Y también lo puedes utilizar para la propuesta al interior de tu gobierno municipal. Sí, sí, sí. Ajá. Por ejemplo, lo puedes hacer a través del DIF. Ujú. O lo puedes hacer a través de la Procuraduría. Te digo que hace como 2 o 3 años hubo una propuesta de la Procuraduría, pero no prosperó. Porque en ese entonces no había muchos tanatólogos. Sí, sí. Pero ahora con no, la verdad que sería maravilloso poderlo generar. En serio que sería una cosa muy, pero muy atesorada y valiosa. Y valiente además. Sí. Sí. Valiente, porque, bueno, tú no te vas a meter en nada, ¿no? Solo vas a darle soporte y educación en duelo, nada más. Uh-huh. No en otra cosa. Ojalá se pueda. Pues bueno, entonces la tarea que nos quedaría sería hacer el familiograma. Uh-huh. Y en este caso, si ustedes quisieran, podrían hacer un esbozo de ese proyecto y lo podríamos discutir en la siguiente clase. Sí. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece bien. Ok, entonces quedaría como tarea el familiograma Uh-huh. y el esbozo del proyecto. ¿Les parece Sí. bien? Sí. Pues por mi parte... Ok, perdón. Ajá. Perdón. El esbozo del programa sería más o menos tener una idea de qué es lo que necesitaríamos o cómo sería el programa. Primero sería el objetivo específico de este proyecto, el objetivo general y las probables herramientas que ustedes, con las que ustedes cuenten, a qué población lo van a dirigir. Y ya sobre de eso trabajar la educación en duelo. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa oportunidad? ¿A quién la vamos a dirigir? Sí. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces lo discutiríamos o lo platicaríamos en la próxima sesión, que sería el Sí. próximo sábado, ¿no? Uh-huh. Sí, está bien. Bueno. Muy bien. Entonces, por mi parte, creo que sería todo. Si no hay ninguna otra, comentario, observación. Perdón. En este proyecto, a ver, voy a mencionar el objetivo específico y el objetivo general. Ajá. Y las herramientas requeridas. Ajá. Ajá. ¿Qué otra cosa sería? Perdón. ¿Qué otra cosa sería, perdón? Tu universo de trabajo. O sea, ¿quién vas a dirigir ese proyecto? Sí. Y después de eso haríamos como la educación en duelo, qué es lo que vamos a abordar en ese proyecto. Muy bien. Ya para la próxima clase. Perfecto. ¿Qué les parece? Sí. Me parece excelente. Claro, de acuerdo al ámbito a que ustedes se quieran dirigir. Muy bien. Me parece que deban dirigirse. Sí. Perfecto. Ok, pues si no existe ninguna otra necesidad, pues me despido. Ok, que tengan un excelente fin de semana. Un gran abrazo para las dos. Para ustedes, Fernando y Araceli. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Una excelente clase. Gracias. Bye. Bye. Pues ya, maestro.
Me encanta este grupo. Me encanta este grupo, digo. Sí, son muy participativos.